Buenos días, doctora Teresa Trasmonte. Eh, el caso propuesto para analizar en este debate es el estereotipo de prejuicios y exclusión social en el Perú. Soy de la carrera de Derecho y voy a seguir con la exposición de mi investigación. En el presente documento abordaremos el tema de la exclusión social y la discriminación de las poblaciones indígenas y afrodescendientes en nuestro país, ya que ese sector o ese grupo social son las que se dedican a conservar la naturaleza en el país. Por ello, hemos establecido un vínculo conceptual con los procesos de construcción de la identidad étnica y la organización de esos grupos en torno a la defensa de sus derechos, al tratamiento o el tratamiento del tema parte del supuesto de que existen diferencias importantes entre esos grupos sociales. Eh, Referidos a los mecanismos de exclusión social, su desarrollo organizativo y su identidad étnica, y que esas diferencias deberían ser detenidas en cuanto al momento de plantear políticas de inclusión social y elaborar una agenda para el reconocimiento de sus derechos sociales, económicos, culturales y políticos. El argumento que orienta este análisis es la teoría del óptimo de Pareto, aplicando al caso propuesto. Se plantea la hipótesis general del estudio y se presentan algunos datos que muestran diferencias entre formas de exclusión experimentadas por las poblaciones indígenas y afrodescendientes. En el segundo punto, hemos establecido el análisis de los mecanismos de discriminación y los aspectos de construcción de las identidades al interior de estos grupos y sobre el análisis del liberalismo de Nozick aplicado al caso propuesto, estableciendo las tendencias comunes y las diferencias entre ellos. En el tercer punto, hacemos un balance de la situación actual de las poblaciones étnicas a partir de su reencuentro, de sus organizativas y de los derechos formalmente adquiridos por los mismos entre análisis de la calidad de vida. La sociedad peruana, en la sociedad peruana aplicamos la estrategia Maximin de Rawls al caso propuesto como corolario del análisis precedente. También presentamos algunas reflexiones y conclusiones, buscando así contribuir a un debate que seguramente cobrará mayor vigencia durante los próximos años en el país. También agregamos y decimos que los conflictos entre distintos grupos sociales y los estereotipos, los perjuicios y la exclusión social en un país multiétnico, como es el caso de nuestro país, en la exclusión social y la pobreza en las poblaciones indígenas y afrodescendientes. La exclusión social se puede definir como un conjunto de mecanismos estructurales que impiden a ciertos grupos sociales a participar plenamente en las esferas económicas, políticas, culturales de la sociedad. Estos mecanismos ocasionan la falta de acceso a los servicios de salud, marginación residencial, inadecuada inserción en el mercado laboral, tendencias hacia la segregación ocupacional, limitaciones para percibir una educación de buena calidad y falta de una prestación política efectiva. La exclusión social es un concepto que abarca la noción de pobreza, pero no se agota en ella misma. Mientras que la pobreza constituye una categoría económica que alude a los ingresos de individuos, el concepto de inclusión social incluye otras dimensiones que implican el bienestar y el desarrollo integral de una colectividad. Este último concepto asume una perspectiva más racional porque alude a la institucionalización de situaciones de
de desventajas económicas, políticas o culturales de grupos sociales vinculados a otros. La exclusión social enfatiza las dinámicas e interacciones sociales que han ido reforzando en el tiempo y se han vuelto parte del sentido común, y no únicamente los procesos individuales de empobrecimiento y marginalidad, sino debido a ello la categoría de exclusión social ha puesto énfasis en las situaciones y en los procesos que originan la pobreza en el lugar de concentrarse únicamente en los resultados mismos. Por otro lado, la exclusión social es un fenómeno relativo. Su definición varía no solamente en términos del tiempo, sino también de las circunstancias por las que atraviesan las diversas grupos sociales. En el análisis de la teoría del óptimo de Pareto, aplicando al caso propuesto, el bienestar social se entiende entendemos por bienestar social al conjunto de factores que participan en la calidad de vida de la persona y que hacen que su existencia posea todos aquellos elementos que den lugar a la tranquilidad y satisfacción humana. El bienestar social es una condición no observable directamente, sino que a partir de juicios se comprende y se puede comparar de un tiempo o espacio a otro. El bienestar, como concepto abstracto, posee una importante carga de subjetividad propia del individuo, aunque también aparece correlacionado con algunos factores económicos objetivos. En algunas esferas de las escuelas de pensamiento económico existe preocupación sobre la pertinencia de consolidar una visión más amplia sobre el bienestar. En efecto, compiladores del texto de calidad de vida aluden el término bienestar que debe relacionarse con aspectos como las capacidades, las oportunidades, las ventajas y otros elementos no cuantificables que hacen referencia a la calidad de vida. El concepto bienestar es un concepto difícil de precisar debido a los aspectos subjetivos que afectan el bienestar individual y se trasladan al bienestar colectivo o social. Además, nadie sostiene la total equivalencia entre riqueza y bienestar, por lo que no se debe utilizar el PBN como medida de bienestar de un país y se acepte que el bienestar engloba otros aspectos. Desde el campo de la economía y el estudio del bienestar ha sido una preocupación constante, sobre la cual diferentes escuelas y pensadores han realizado diversos aportes que sirven como referencias para la formulación de nuevas teorías de bienestar. Porque la aplicación de la teoría del bienestar es formar de forma racional que conduzca a minimizar los niveles de desigualdad social y a establecer una justa medida de distribución de los escasos recursos con que cuenta la sociedad. Es posible medir el bienestar social a partir del enfoque económico, de las funciones de utilidad y utilizando indicadores sociales, aunque cada uno de estos enfoques presentan dificultades y debilidades en su medición. Analizando el liberalismo de Nozick aplicando al caso propuesto, decimos o aplicamos de esta manera el estudio de la filosofía moral y política de Robert Nozick, que coinciden y que intenta conciliar lógicamente el anarquismo y la teoría libertaria y liberal de los derechos, mediante una propuesta por la cual la libre condición humana natural se transforma inevitablemente en estatal. Estado que, emergiendo
de la anarquía se justifica moralmente por la protección de los derechos individuales. Generalmente, los libertarios aplauden la crítica de Nozick a la teoría de la justicia distributiva de Rawls, pero le objetan tanto la escuela de una doctrina de los derechos bien fundada como su coqueteo con el anarquismo. Esto es lo que volvería a Nozick en contra a la tradición libertaria, que es la ausencia de un fundamento ontológico de los derechos, tanto como una mal justificada concepción del Estado mínimo, aunque ambos aspectos se correspondan con la irrestricta defensa del mercado libre y la desigualdad y la ilegitimidad de los impuestos en función distributiva. La exclusión social y la pobreza en las poblaciones indígenas y afrodescendientes. La exclusión social se puede definir como un conjunto de mecanismos estructurales que impiden a ciertos grupos sociales a participar plenamente de las esferas económicas, políticos, culturales de la sociedad. En esos mecanismos ocasionan falta de acceso a los servicios de salud, marginación residencial, inadecuada inserción al mercado laboral, tendencias hacia la segregación ocupacional, limitaciones para recibir una educación de buena calidad y falta de una representación política efectiva. La exclusión social es un concepto que abarca la noción de pobreza, pero esto no se agota en ella. Mientras que la pobreza constituye una categoría económica que alude a los ingresos individuales, el concepto de inclusión social incluye otras dimensiones que implican el bienestar y el desarrollo integral de una colectividad. Este último concepto asume una perspectiva más racional porque alude a la institucionalización de situaciones de desventajas económicas, políticas o culturales de grupos sociales vinculados a otros. La exclusión social enfatiza las dinámicas e interacciones sociales que se han ido reforzando en el tiempo y se han vuelto parte del sentido común y no únicamente los procesos individuales de empobrecimiento y marginalidad. El análisis de la calidad de vida de la sociedad peruana aplicando la estrategia de Maximin de Rawls al caso propuesto. Como hemos podido analizar este artículo, las teorías de Rawls y siempre proporcionan importantes fundamentos teóricos para tratar el tema de la equidad en salud, ya que permiten que la atención sanitaria se ubique en el terreno de los derechos, como un derecho social en íntima relación con el derecho a la vida, y de las necesidades como una necesidad humana indispensable para el ser humano. En términos de Rawls, lograr el principio de la igualdad equitativa de oportunidades, o en palabras de Sen, restablecer la de igualdad de capacidades, lo cual significa que los beneficios de los políticos sociosanitarias y de prevención encuentran serias limitaciones en la libertad de acción que tienen para llevar el tipo de vida que valoran, para aumentar las opciones reales entre las que pueden elegir, para reducir el sufrimiento y el padecimiento, para prevenir la muerte. Por ello, el cumplimiento de este derecho no puede quedar sujeto a lo que cada persona pueda pagar en el mercado, como ocurre en muchas de las reformas de la salud actual. La discriminación racial e identidad étnica en afroperuanos e indígenas es el fenómeno vinculado al estado de exclusión de determinados grupos sociales. Es la discriminación cuyas diversas formas tienden a reforzar los mecanismos de exclusión social existentes, a la vez que son consecuencia y una manifestación de la situación de vulnerabilidad
social de los grupos excluidos. La exclusión social, al mismo tiempo, se puede expresar mediante la autoexclusión, como respuesta individual o colectiva a los procesos de la discriminación de que son objeto de ciertos grupos sociales, étnicos o racionales, mientras que la exclusión alude a procesos estructurales que han institucionalizado en el tiempo. La discriminación se vincula más a prácticas cotidianas que se expresan en la relación cara a cara. Debido a ello, la discriminación tiene una cierta autonomía relativa con respecto a la exclusión. No todos los grupos excluidos son discriminados, ni todos los grupos discriminados son excluidos. Pero, sin embargo, en una sociedad como la peruana, ambas situaciones suelen coincidir y afectar a las poblaciones étnicas, como el caso específico de afrodescendientes e indígenas. La discriminación, en este sentido, constituye una expresión de la exclusión social que sufren esos grupos étnicos, aunque la naturaleza de la discriminación ha sido objeto de discusión en las ciencias sociales peruanas, sobre todo a partir de la década de 1990. Aún se hacen falta estudios empíricos que proporcionen la base para un análisis más profundo sobre sus orígenes y los mecanismos mediante los cuales operan. De manera de conclusión, el análisis precedente nos permite llegar a algunas conclusiones que paso a resumir en las líneas siguientes. En primer término, el vínculo conceptual entre la exclusión social, la discriminación y la identidad étnica no solo es un ejercicio analítico, sino que constituye un camino necesario para entender a cabalidad la dinámica sociocultural de los grupos excluidos y así poner políticas efectivas para lograr su inclusión social mediante el reconocimiento de sus derechos. En segundo lugar, la exclusión